viento silba entre las cumbres. La nieve nunca se derrite, y blancas montañas rasgan las nubes. El frío penetra hasta los huesos, las rocas desafían el tiempo. Y las tormentas borran todo a su paso. Los amaneceres tiñen la nieve de sangre, los atardeceres congelan hasta el aliento, y por las noches, las avalanchas rugen como fantasmas en la oscuridad. En el horizonte un gigante dormido emerge ante la vista, borrando los límites entre la realidad y la imaginación. La cumbre, un sueño lejano clavado en las alturas. Bienvenidos al lugar donde la Tierra colisiona con el cielo. Esto es Everest, la montaña más alta del planeta. Aquí, las alturas dejan de ser un número y se convierten en una amenaza a la supervivencia. El invierno, más que una estación, es un estadio perpetuo, y con esto, el frío es el verdadero regente de la vida sobre este gigante dormido. Sin embargo, en lo que se supone es un lugar inerte, donde las abismales alturas y las gélidas temperaturas se han encargado de erradicar toda posibilidad de supervivencia, la naturaleza, como si de un desafío se tratara, no solo resiste, sino que prospera. En medio de las más hostiles condiciones de vida, las especies salvajes muestran su lado más puro e indómito, mirando a una gélida muerte directo a los ojos y viviendo para contarlo. Entre las más cruentas tormentas de nieve, el yak resiste en primera persona toda la inclemencia del perpetuo invierno himalayo. Las picas, diminutas supervivientes, se refugian bajo tierra de las hostilidades del clima, sobreviviendo con relativos lujos a los embates de las bajas temperaturas. Mientras, el panda rojo se acobija con su densa cola para eludir la hipotermia durante las gélidas noches. Cada especie salvaje hace lo que debe hacer para evitar perecer en este mundo blanco, donde las alturas atentan contra la vida. El oso negro, una gigante bestia, hurga entre la convaleciente vegetación en búsqueda de alimento. Tan solo unos insectos o unas frescas bayas son todo un festín en este mundo de austeridad. El varal, un herbívoro de las alturas, pastorea en pendientes verticales a miles de metros, donde solo él disfruta de los pastos más frescos. Mientras tanto, el ciervo almizclero muerde incansablemente hasta el último musgo en su camino, en un esfuerzo sobrehumano por evitar sucumbir al hambre. Pero perecer ante el exigente clima y una escasez de alimentos sin precedentes no son los únicos desafíos que enfrentan algunos habitantes salvajes de esta imponente montaña. Cuando los depredadores acechan, las gélidas condiciones de vida se vuelven una amenaza menor, en comparación con el peligro de caer presa en las garras y mandíbulas de los dictadores de la cadena alimenticia. Oculto entre las laderas congeladas en el tiempo, el fantasma de la montaña, un felino frío y calculador, fija sus ojos en su siguiente víctima. Cuando el leopardo de las nieves acecha, no hay nada que sus presas puedan hacer. Un salto, un zarpazo, y es el fin. En estos mismos terrenos escarpados donde hasta la menor forma de vida representa todo un milagro, las jaurías de lobos dominan la cadena alimenticia con fervor, un profundo aullido retumbando entre las montañas, y toda la manada está lista para desatar todo su terror. A miles de metros de altura, el quebrantahuesos, un as de los cielos del Himalaya, observa atentamente en el horizonte en búsqueda de fresca carroña. En tan solo segundos, este astuto buitre lleva los restos de las víctimas de la agitada vida salvaje de este ecosistema hasta las alturas, dejándolos caer desde distancias abismales. Así es la vida salvaje en Everest, hostil, frágil,
delicada, pero a la vez fascinante. Ubicado en medio de la accidentada cordillera del Himalaya, en la frontera entre China y Nepal, con una altitud de 8.848 metros, el monte Everest se alza como la montaña más alta del planeta. Inmerso en un macizo geológico donde también emergen picos como el Lhotse y el Nuptse, cada uno con más de 8.000 metros de altura, el Everest es más que una montaña, representa todo un ecosistema, donde la fauna y la vegetación se han adaptado a las más inclementes condiciones de vida. En las altitudes más bajas, hasta aproximadamente unos 4.000 metros, densos bosques de coníferas, llenos de pinos y abetos, se apoderan de la vista. En estos, la vegetación es mucho más abundante, e incluso, durante los meses más cálidos, arbustos, hierbas y hasta flores silvestres colman de vivos colores estos estratos de la montaña. Ascendiendo unos cuantos miles de metros, los árboles se extinguen y aparecen escasos pastos, musgos y líquenes adheridos a las rocas. Más allá de los 6.000 metros, la vegetación se vuelve casi inexistente, y salvo unos pocos líquenes, ninguna forma de vida vegetal logra prosperar. Al igual que la vegetación, las temperaturas son un reflejo fidedigno de la altitud del Everest. Mientras que en las tierras bajas el termostato puede marcar incluso temperaturas agradables que rondan los 25 grados en verano, sobre los 6.000 metros de altura, la norma es el frío extremo, con un invierno eterno donde las temperaturas se mantienen constantemente bajo el punto de congelación. La cumbre, sin dudas, uno de los lugares más hostiles del planeta, es castigada con un frío que llega hasta los huesos, donde las temperaturas de hasta 60 grados bajo cero son el día a día. Aquí, los vientos huracanados de más de 300 kilómetros por hora convierten este rincón del mundo en un infierno en la Tierra. Si bien la cima del Everest, a más de 8 kilómetros de altura, es un lugar inerte, donde ninguna forma de vida macroscópica podría progresar, a unos 4.000 metros del punto más alto del mundo, la historia es completamente diferente. En estos estratos de la montaña, contra todas las adversidades, la vida salvaje florece en su máximo esplendor, con cabras azules corriendo entre las rocas, ciervos devorando los escasos brotes y marmotas emergiendo de sus madrigueras. Sin embargo, en menos de un segundo, toda esta escena de pacifismo y supervivencia extrema se ve corrompida por un acto crudo y grotesco de salvajismo. Mirada fría y un gélido viento azotando su denso pelaje, a la voz de un estruendoso aullido, el alfa reúne a la manada para una inexpugnable cacería. De inmediato, siguiendo la orden del líder, la jauría se reúne. Si bien, con un peso de hasta 45 kilogramos y una poderosa mandíbula capaz de triturar huesos, para una presa sobrevivir a un lobo es toda una proeza, cuando toda una formidable manada de estos depredadores sale al acecho, es casi imposible poder escapar. Ni siquiera las bajas temperaturas del Everest son capaces de limitar toda la hostilidad y el salvajismo mostrado por estos depredadores cuando sus estómagos crujen con fuerza. Con un aspecto robusto, los lobos del Himalaya están perfectamente adaptados a vivir en un ecosistema azotado por las temperaturas bajo cero. Su pelaje, denso y lanudo, con una gruesa capa interna, les proporciona un envidiable aislamiento térmico, con el que logran mantenerse calientes, aún en esos días donde el frío arrecia. Su cara, relativamente grande en comparación con su cuerpo, tiene un hocico alargado y unas orejas triangulares erguidas y bien cubiertas de pelo que garantizan la supervivencia frente a la hipotermia. Unas patas fuertes y musculosas, con almohadillas bien acolchadas, son ideales para caminar sobre terrenos nevados y rocosos, como precisamente abundan en su vasto hogar en el monte Everest. Ya sea a través de los bosques alpinos en las tierras bajas o sobre los terrenos escarpados de las laderas de la montaña, las jaurías gobiernan a su voluntad la cadena trófica, infligiendo terror en especies como carneros azules, tars del Himalaya
ciervos, picas y hasta los gloriosos yaks. El menor vestigio de una huella o el sigiloso aroma de un rastro es más que suficiente para que el alfa dé la voz de mando, enfrascando a la jauría en una nueva cacería. Gracias a su muy avanzado olfato, estos astutos canes pueden percibir hasta el más tímido rastro de un ungulado hasta a varios kilómetros de distancia. Una prodigiosa vista y un oído envidiable también forman parte de sus habilidades natas para dar con sus desfavorecidas presas. Con hasta 8 miembros formando parte del grupo, solo una presa de gran tamaño podrá satisfacer el apetito de estos feroces cazadores. En un hábitat tan hostil como Everest, los lobos prefieren siempre limitar sus esfuerzos a cacerías copiosas en lugar de capturar presas de pequeño tamaño que no aportarán cantidades considerables de carne. Ya dilucidada la ubicación de su presa, la manada marcha con paso firme hacia su futura víctima. Siguiendo lo que parecen ser huellas de un ciervo, a través de aullidos, movimientos de cabeza y posturas corporales, el alfa elabora una muy compleja estrategia de caza que limita al mínimo las posibilidades de supervivencia de su presa. Ya con su víctima en el horizonte, los lobos se apoyan en su inigualable sigilo para acercarse con la mayor cautela al cérvido. Su pelaje, en tonos de blanco, marrón y gris, camufla a los cánidos con una eficiencia inquietante, haciéndolos desaparecer entre la limitada vegetación y el entorno pálido. Dado que fallar en una cacería podría comprometer la supervivencia de la manada, el alfa planifica hasta el mínimo movimiento, asegurando terminar con su cruenta mordida en la jugosa carne del ciervo. Con cada lobo involucrado en la cacería, el alfa da la voz de inicio y, rompiendo su sigilo, se abalanza contra el ungulado. Si bien el ciervo emprende una rápida huida a través de las laderas, la estrategia de estos carnívoros no se basa en un ataque sorpresa, sino más bien en una prolongada carrera de resistencia, en la que cada miembro de la jauría participa activamente, limitando las posibilidades de escape de la presa. Teniendo como única alternativa sucumbir ante el hambre, los caninos acechan con brío al ungulado, no flaqueando en su decisión de darle una muerte dolorosa. Después de una extenuante carrera, las piernas del cérvido empiezan a fallar, y cada paso se vuelve un desafío. Entre las exigencias del terreno y el tener a toda una hambrienta manada de carnívoros detrás de sí, ocurre lo inevitable, y, presa del pánico, el ungulado cede, quedando acorralado por la jauría, que no se tarda en darle una honrosa y a la vez dolorosa muerte al mamífero, empleando su potente mordida. Después de que la manada le ha dado caza a una voluptuosa presa, los depredadores se disponen a devorarla. Por supuesto, pese a que en estas comilonas pareciera reinar la anarquía, lo cierto es que estos caninos se rigen día a día por un estricto orden jerárquico en el que los alfas, entre otros privilegios, se alimentan primero. Tras haber devorado casi en su totalidad la presa, no dejando más que unos pocos huesos, ahora con el estómago lleno, la jauría busca un lugar acogedor donde descansar. Puesto que en su hábitat las tormentas de nieve con fuertes ventiscas y gélidas temperaturas son algo cotidiano, cuando no están persiguiendo a una desafortunada presa a través de descomunales distancias, los canes aprovechan de reposar y, sobre todo, resguardarse de la helada intemperie. Cuevas, salientes rocosos y hasta rudimentarias madrigueras son los sitios ideales para pasar un más que merecido descanso. Durante este tiempo de relativa relajación, lejos de la tensión de las cacerías, los lobos acostumbran a reforzar sus relaciones sociales, mediante interacciones como juegos simulando luchas y tirando de objetos. Los canes crean un ambiente de armonía en el grupo que garantiza la unión de la manada. Cuando un lobo precisamente intenta romper con la marcada jerarquía social, ascendiendo de rango, los alfas no tardan en recordarle al can rebelde su lugar, sometiéndolo a través de fuertes aullidos y elaboradas posturas corporales. A pesar de que cada cánido es una formidable bestia, el secreto para la supervivencia de estos depredadores está en su vida en manada. Habitar en numerosas y bien coordinadas jaurías es lo que hace posible que puedan darle captura a copiosas presas que los superan, por mucho, en tamaño. Una de estas es, precisamente, un gigantesco bóvido de hasta 1 tonelada de peso,
adaptado a la vida a más de 6.000 metros de altura. Para el descomunal Jack, las altitudes no son más que un simple número, pues este robusto mamífero ve en su aislado hábitat el lugar perfecto para prosperar. Con un pelaje exorbitantemente largo, el Jack tiene quizás el mejor abrigo natural de toda la montaña para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Una pequeña joroba sobre los hombros, así como unos muy largos y curvados cuernos de hasta 1 metro de longitud, presentes tanto en hembras como machos, hacen de estos ungulados una especie inconfundible. Esas mismas laderas rocosas y zonas nevadas que podrían ser considerados por otras especies salvajes como lugares estériles para la vida, son vistos como un hábitat acogedor por este hábil superviviente. Gracias a su muy denso pelaje y a tener una gruesa capa de grasa corporal, el Jack es capaz de resistir toda la hostilidad del invierno del Everest en carne propia. Sin importar que el termostato descienda hasta los 40 grados bajo cero y los vientos huracanados azoten con fuerza su rincón de la montaña, este bóvido ni siquiera se inmuta frente a las adversas condiciones de vida. Así como está adaptado al clima extremo, mientras para otras especies silvestres hallar alimento en estos terrenos empinados es todo un desafío, el Jack encuentra todo un festín en estos suelos escarpados. Al ser un herbívoro especializado en el consumo de vegetación de alta montaña, hierbas alpinas, musgos, arbustos enanos y juncos están dentro de su muy poca nutritiva dieta. La baja calidad de su alimentación, sumada a su descomunal tamaño, hace que el Jack deba pasar hasta 12 horas al día pastando. Caminando lentamente a través de las vastas praderas alpinas, este ungulado hurga cuidadosamente en el suelo, atento ante la menor señal de algo que siquiera parezca comestible. Para dar con sus limitadas fuentes de alimento, el cornudo emplea su muy sensible olfato, con el que puede percibir hasta la mínima hierba, aún a varios cientos de metros. Incluso cuando su sustento se encuentra debajo de una gruesa capa de nieve, el Jack no tiene el menor reparo en utilizar sus fuertes pezuñas y su gran cabeza para desenterrar lo que para él son unos exquisitos bocadillos. Si bien la dieta fibrosa basada en hierbas y brotes de este gigante tiene un valor nutricional un tanto cuestionable, gracias a un muy avanzado sistema digestivo, es capaz de sacarle el máximo provecho a cada bocado. Como buen rumiante, tras sus largos paseos pastando, el herbívoro pasa horas masticando nuevamente el alimento parcialmente digerido, algo que garantiza que ni hasta el menor nutriente se desperdicie. A pesar de que logran absorber pequeñas cantidades de agua de su muy seca dieta, estos ungulados acostumbran a buscar activamente humedales, pequeños ríos o charcos donde beber. Si bien, cuando las gélidas temperaturas se apoderan de su hábitat, se resguarda del frío entre formaciones rocosas, si, sorpresivamente, el termostato asciende, en una muestra de su adaptación, el Jack incluso puede revolcarse en fuentes de agua disponibles para mantenerse fresco. Puesto que su demanda de alimento no es especialmente diminuta, tras tiempo pastoreando en una zona, por lo general, los recursos rápidamente empiezan a escasear, ante lo que el herbívoro debe buscar nuevos horizontes. Dejando de lado su apariencia atemorizante, y que podría dar a intuir un comportamiento territorial, tanto machos como hembras son altamente sociales, no teniendo la menor objeción a relacionarse con sus congéneres. Las hembras, junto a sus crías, llegan incluso a formar grandes manadas con hasta cientos de ejemplares, lo que se convierte en todo un espectáculo al ver tantos gigantes apoderándose de las alturas. Por su parte, los machos son un tanto más flexibles en su comportamiento gregario, pudiendo vivir en completa soledad, así como habitar en pequeños grupos de solteros. Estos grupos, a menudo formados fuera de la temporada de apareamiento, son de vital importancia para cuando, precisamente, dé inicio la berrea, momento en el que los grandes sementales competirán por el acceso a las hembras. En estas manadas, la testosterona casi que se puede olfatear hasta a kilómetros, con estos robustos bovinos compitiendo por quién se alza como el dominante del grupo, en lo que es una especie de entrenamiento para la temporada de apareamiento. En el establecimiento de la jerarquía, el tamaño y la fuerza física lo son todo. A menudo el Jack más grande y musculoso es quien ostenta el dominio del grupo, pero por supuesto,
Esta autoridad es puesta a prueba bastante seguido. Los machos más añosos y experimentados también suelen tener un puesto privilegiado en el grupo, producto tanto de su corpulencia así como de su reputación en combates. Claro está, con machos jóvenes sedientos de poder, nunca escasean los retadores con intenciones de apropiarse de la posición del dominante. Aquí, intensos combates ritualizados tienen lugar, en unos duelos que, si bien raramente terminan en la muerte de uno de los yaks, involucran fuertes empujones de cabeza, embestidas con los cuernos y demostraciones de fuerza. El duelo a menudo termina cuando uno de los machos, presa del cansancio, decide ceder ante su oponente, aceptando su derrota con un comportamiento de sumisión. Aunque muchos ungulados optan por una vida en completa soledad, vivir en estos grupos trae consigo convenientes ventajas en cuanto a protección contra depredadores, mantenimiento del calor y, cómo no, preparación para la berrea. Mientras el enorme yak resiste a las hostilidades de la vida en las alturas de Everest, la diminuta pica del Himalaya demuestra que no es necesario pesar 1 tonelada para hacerse un lugar en este salvaje ecosistema. Con un peso de alrededor de 150 gramos y midiendo no más de 20 centímetros, estos diminutos mamíferos son otra de las increíbles formas de vida que se adaptan a las desafiantes altitudes del Everest. Habitando en zonas rocosas, cerca de bosques de coníferas, las compactas picas no solo sobreviven, sino que son de esas fascinantes especies silvestres que incluso llegan a prosperar a pesar de las hostiles condiciones climáticas. Al igual que el gigante yak, este lagomorfo también ostenta un muy cálido pelaje que le permite mantenerse bien abrigado, incluso durante los días en los que Everest muestra su lado más hostil. A diferencia de sus parientes, los conejos, las picas tienen orejas pequeñas y redondeadas que limitan las pérdidas de calor. Sus patas, pese a ser sorprendentemente fuertes y con una envidiable tracción ideal para los terrenos rocosos, son bastante pequeñas, encajando a la perfección con sus reducidas dimensiones corporales. Para complementar sus adaptaciones al frío extremo, esta hábil sobreviviente acostumbra a habitar en cómodas madrigueras entre grietas en las rocas o acogedores túneles, donde logra resguardarse de las temperaturas bajo cero. A menudo prefiere vivir en completa soledad, o quizás con algunos congéneres en las cercanías, pero casi siempre optan por llevar una vida solitaria y esquiva. Mientras que durante las heladas noches se acurruca dentro de su rudimentario refugio, en el día es el momento de ponerse manos a la obra, saliendo de la madriguera a buscar alimento. Puesto que no hiberna, la pequeña pica no puede simplemente sumirse en un profundo sueño cuando su hábitat se tiñe de blanco, llegando a requerir alimento durante todo el año. Es por esto que cuando llegan los días relativamente cálidos del verano, en los que el termostato puede incluso alcanzar los 20 grados a estas bajas altitudes, la astuta pica aprovecha de almacenar alimento para el invierno. Si bien durante esta estación más cálida Everest no llega a mostrarse como un hábitat generoso, ni mucho menos derrochador de alimento, hurgando incansablemente en el suelo, llega a encontrar hierbas alpinas, juncos, musgos, líquenes y, cuando hay algo de suerte, hasta flores silvestres. Cada pequeño trozo de comida cuenta cuando el mamífero ha conocido en primera persona las calamidades de la austeridad invernal. Un humilde fajo de hierbas, o quizás un fresco musgo, todo vale para saciar su apetito. Gracias a su amplio conocimiento del territorio, este diminuto peludo es capaz de optimizar su tiempo de forrajeo, así como, utilizando sus potentes incisivos, puede cortar hasta la más fina hierba sin ningún esfuerzo. Sumado a su estrategia de almacenar alimento en montones de pasto llamados pajareras, la pica, por supuesto, no puede evitar devorar vastas cantidades de esos bocadillos vegetales con los que se va topando. Tener una alta ingesta le permite almacenar una reserva significativa de grasa, algo que podría llegar a salvarle la vida cuando el alimento brille por su ausencia.
Además de aprovechar los días más cálidos para buscar alimento, con un sol brillante reinando en las alturas, el mamífero no pierde la oportunidad de tomar relajantes baños de sol, con los que consigue calentarse unos cuantos grados, algo para nada despreciable cuando vives en el gélido ecosistema de Everest. Claro está, la pica no se puede dar el lujo de relajarse por completo, pues nunca se sabe cuándo un voraz depredador se encuentra al acecho, queriendo hacerla su presa. Si bien sus no más de 200 gramos de carne no representan un aporte sustancial de alimento, en este hostil ecosistema ninguna presa es despreciada. Águilas reales, búhos, zorros rojos y hasta lobos ven en la pequeña pica una jugosa presa con muy poco esfuerzo, por lo que no dudarán en devorarla si tienen la oportunidad. Para escapar de las garras de la muerte representadas en una feroz ave rapaz o un hambriento canino, la pica se mantiene siempre atenta a su perímetro, cuidando de hasta el mínimo movimiento que pueda lucir sospechoso. Su primera línea de defensa para evitar terminar en las fauces de un carnívoro es su avanzado camuflaje. Los tonos gris parduzco a rojizo de su pelaje la ayudan a ocultarse a la perfección en los ambientes rocosos, logrando pasar desapercibidas cuando hay hambrientos depredadores en las cercanías. Claro está, al verse directamente amenazada por un halcón o quizás un zorro, empleando sus musculosas patas, la pica no se lo pensará dos veces e iniciará una rápida huida con destino a la seguridad de su madriguera. Al presumir de una sorprendente agilidad en estos terrenos escarpados, es capaz de dejar atrás a sus perseguidores en tan solo unos segundos. A menudo, al tiempo que una pica descubre a un voraz depredador acechando en las cercanías, de inmediato emite un característico silbido que tiene como objetivo avisar de la amenaza a picas vecinas. Aunque no son en absoluto sociales, sus llamadas de alarma constituyen un método muy efectivo de defensa colectiva. Al alertar a sus congéneres de un inminente ataque, se limitan las muertes en la colonia, algo que aumenta las probabilidades de supervivencia para todos los mamíferos. Asimismo, al escuchar este particular chillido, el depredador sabe que ha perdido el factor sorpresa, por lo que muchas veces decide renunciar a su ataque. Los chillidos, en ocasiones, también pueden ser empleados para el marcaje del territorio, instando a un congénere a que se dé la vuelta y renuncie a sus intenciones de incursionar en territorio ajeno. Este comportamiento territorial no es más que una medida de supervivencia que asegura mantener la exclusividad de las zonas de forrajeo, así como evitar visitas inesperadas en su madriguera. Con una reserva de alimento en aumento dentro de su refugio, perder esta invaluable despensa tras un hurto podría resultar mortal para cuando las bajas temperaturas se apoderen de su pequeño rincón de la montaña. Así como la diminuta pica resiste ante los embates del clima en las zonas rocosas de la montaña, unos cuantos miles de metros más cerca de la base, en las laderas cubiertas de bosques templados de coníferas, un tranquilo mamífero se mueve entre la espesa vegetación. Devorando un exquisito tallo de bambú, el panda rojo aparece en escena, como una de esas asombrosas criaturas que consigue, desafiando a las probabilidades, sobrevivir a un hábitat tan inclemente. Con un pelaje espeso de color marrón rojizo brillante, el panda rojo tiene poco que ver con el oso blanquinegro asiático. Su cabeza redondeada con manchas blancas alrededor de los ojos, que contrastan con su coloración rojiza, le da un aspecto cautivador. Una cola larga y tupida, con anillos alternos en tonos rojizo y marrón oscuro, es una de sus características más llamativas. Además de su frondoso pelaje, este mamífero acostumbra a utilizar su cola a modo de bufanda, abrigándose con esta cuando las temperaturas apremian. Las laderas con abundantes bosques son ideales para el estilo de vida arbóreo del exótico panda rojo. Gracias a sus patas cortas y fuertes, coronadas con afiladas garras semirretráctiles, este mamífero es un prodigioso trepador de árboles, capaz de surcar las ramas con una envidiable destreza. Para mantener el equilibrio durante sus acrobacias sobre los árboles, su larga cola cumple una excelente función de contrapeso.
Su comportamiento arborícola le permite mantenerse fuera del radar de la mayoría de los depredadores que rigen la vida dentro de este hábitat. Dado que un pequeño y pacifista mamífero de no más de 6 kilogramos no inflige mucho temor que digamos, el panda rojo debe apoyarse en su sigilo para eludir a los múltiples carnívoros que lo ven como una simple presa. Astutos depredadores como el leopardo de las nieves, la pantera nebulosa o hasta feroces aves rapaces pueden darse la tarea de someter a este pacífico mamífero con sus inexpugnables habilidades de cacería. Para eludir a estos perpetradores de salvajes matanzas, el panda opta por dejar toda su supervivencia en manos de su avanzado sigilo. Si bien su pelaje rojizo pareciera ponerle una diana para los depredadores, lo cierto es que este se camufla con los troncos cubiertos de musgo y líquenes que abundan en su hábitat, con lo que consigue el disfraz perfecto frente a los más hostiles depredadores. Manteniéndose inmóvil y enrollado sobre su propio cuerpo, el panda rojo logra pasar completamente desapercibido, estando fuera del radar de los carnívoros que, literalmente, matarían por un trozo de su carne. Aunque a primera intención, su postura frente al acecho de sanguinarios depredadores siempre será mantenerse oculto. Cuando se ve acorralado, este mamífero es capaz de dejar todo su temperamento pacifista de lado y mostrarse agresivo en un intento desesperado por salvar su vida. Cuando un leopardo de las nieves, o quizás un águila real amenazan directamente al panda, este se arma de valor, adoptando una postura amenazante, irguiéndose sobre sus patas traseras para parecer más grande e intimidante. Si bien esta pueda parecer una medida en absoluto desesperada, en ocasiones puede llegar a arrojar sorprendentes resultados, logrando disuadir a los depredadores de atacar. Tras haber evitado convertirse en parte de la dieta de desalmados carnívoros, el panda rojo ahora se dispone a saciar su propio apetito. A pesar de ser clasificado como un carnívoro y, de hecho, tener un sistema digestivo perfectamente adaptado al consumo de carne, sorpresivamente, este mamífero opta por llevar una alimentación principalmente herbívora. Si bien no está en absoluto relacionado con el panda, este mamífero tiene un arraigado gusto por los tiernos brotes de bambú, constituyendo la mayor parte de su dieta. Aunque la digestión de estas ramas y hojas puede ser un tanto laboriosa, la falta de competencia por este alimento le garantiza tener una fuente casi infinita de sustento, sin importar qué tan azotado por la austeridad se encuentre su hábitat. Por supuesto, cuando su hogar en las laderas del Everest se muestra anormalmente dadivoso, con frutas, bayas y bellotas brotando por doquier, este adaptable superviviente no duda en devorar tan apetecibles bocadillos. Cuando alimentos tan variados como raíces, huevos, insectos y hasta pequeños vertebrados están disponibles, el panda rojo muestra su naturaleza omnívora, incorporándolos inmediatamente a su dieta. Su capacidad de adaptar su dieta a las oscilantes fuentes de alimento de su hábitat es una de las claves para su supervivencia. Mientras otras especies con un apetito un tanto quisquilloso se hallan presas del hambre al no encontrar sus limitadas opciones alimenticias, el panda rojo jamás dice que no ni siquiera a las fuentes más modestas de alimento. Pese a que, cuando logra dar con alimento nutritivo, como frutas o insectos, consigue saciar su apetito más fácilmente, al consumir su comida principal, los tiernos brotes de bambú, el panda rojo llega a forrajear por hasta 13 horas al día. Durante esta maratónica búsqueda de alimento, el autoproclamado herbívoro consume hasta unos 4 kilogramos de bambú, logrando solo así satisfacer sus demandas nutricionales. Sus lentos y metódicos movimientos al momento de buscar alimento se compensan con un muy sensible olfato, que funciona como una especie de radar natural para dar con esos exquisitos brotes. Hurgando cuidadosamente en el sotobosque y desplazándose de una rama a otra, inevitablemente, el mamífero cosecha los frutos de su paciencia, devorando lo que, para él, son suculentos aperitivos. Gracias a contar con un falso pulga, el panda es capaz de manipular a su antojo las ramas que consigue, centrando su mordida en las zonas más nutritivas de los brotes. Cuando no se encuentra sumergido en una incesante búsqueda de alimento, es probable que esté acurrucado sobre una cómoda rama, enrollado en su cola para conservar su calor corporal. Esta asombrosa criatura llega a dormir alrededor de unas 10 horas al día,
dándole el valor que se merece a un profundo descanso. Otra de las tareas que suele ocupar su no muy ajetreada rutina es la de acicalar y lamer su llamativo pelaje. Esto, además de servir de ocio, protege su manto de parásitos y elimina restos de vegetación. Al igual que la diminuta pica, este mamífero no tolera en absoluto que uno de sus compañeros de especie invada sus tierras, por lo que, para evitar molestas incursiones, dedica una parte importante de su día al marcaje del territorio, dejando su olor a través de sus glándulas anales, orina, heces y hasta rascando su cuerpo con la corteza de los árboles. Al tiempo que en los frondosos bosques de las laderas, el panda rojo llena de color este vasto ecosistema en las zonas rocosas, en las que los terrenos escarpados se alzan hasta donde alcanza la vista. Un pálido depredador se esconde en medio del accidentado relieve. En un hábitat donde un profundo silencio se apodera del ecosistema, el sigiloso leopardo de las nieves aparece como un fantasma, siendo una criatura tan majestuosa y al mismo tiempo un inescrupuloso asesino, capaz de desvivir a todo lo que se atraviese en su camino. Con un pelaje denso y suave, en tonos de gris humo pálido, hasta un crema amarillento con rosetas oscuras, este felino, además de poder resistir sin siquiera inmutarse a las bajas temperaturas, logra desaparecer a simple vista en medio de su entorno rocoso y nevado. Su cabeza, con hocico y orejas relativamente pequeñas, minimizan las pérdidas de calor. En esta destacan sus grandes ojos teñidos de verde pálido, con una mirada penetrante que dejan ver a la muerte misma, mientras otras especies salvajes jamás podrían dar siquiera un par de pasos sobre este accidentado terreno. El fantasma de la montaña es capaz de desplazarse con una inquietante destreza, empleando sus robustas patas con grandes almohadillas. Al igual que el colorido panda rojo, este félido emplea una larga cola de hasta 1 metro de longitud como contrapeso al momento de caminar sobre los inestables terrenos, así como esta, en ocasiones, también funge como una cálida bufanda. Dada la escasez de presas que acostumbra a azotar a su aislado hábitat, este imponente cazador suele dominar vastos territorios de hasta decenas de kilómetros cuadrados donde impone su voluntad como depredador ápice. Después de varios días de inanición, al dar con una presa, el leopardo sabe bien que fracasar en una cacería podría, literalmente, costarle la vida, por lo que, teniendo una cabra azul del Himalaya, su presa favorita frente a sus ojos, planifica hasta el último movimiento de su arremetida, con tal de tener éxito. A pesar de sentir su estómago gruñendo con fuerza, el felino no se desespera, pues sabe bien que su mejor arma es una infinita paciencia. Observando desde un acantilado rocoso cercano, el depredador vigila hasta el mínimo movimiento de la que, espera, se convierta en su víctima. Utilizando su camuflado pelaje, el felino permanece oculto hasta que está lo suficientemente cerca de la presa. Tras haber acechado desde las sombras al ungulado por varios minutos y hasta horas, el despiadado cazador ve su oportunidad y de un salto de hasta 15 metros de largo, cae sobre la indefensa presa, quien hasta hace solo unos segundos se encontraba plácidamente forrajeando entre las rocas. Ante tan inexpugnable ataque, las probabilidades de supervivencia de la presa son, por decir poco, reducidas. Por lo general, el felino no le da largas a sus cacerías y después de tan solo unos segundos pone final a la matanza, con una potente mordida directo a la nuca o a la garganta, asfixiándola o fracturándole el cuello. Puesto que, a menudo, con alrededor de unos 5 kilogramos de carne, logra saciar su apetito. Al dar con copiosas presas, el félido suele almacenar las sobras en algún lugar seguro, como una saliente entre las rocas o una grieta. En estas despensas improvisadas, el félido consigue proteger su cacería de posibles carroñeros que quisieran apoderarse de una sustanciosa presa con el menor esfuerzo. Tras haber comido hasta atiborrarse de la jugosa carne de una cabra azul, el felino puede pasar hasta 4 días para volver a alimentarse.
Pero al ser un todopoderoso depredador ápice, el leopardo de las nieves no limita su ferocidad a estos carneros. Una amplia variedad de ungulados como íbices, tar del Himalaya y ciervos almizcleros también pueden caer en la mira de este hábil cazador. Asimismo, presas de menor tamaño como marmotas, picas, liebres y hasta algunos roedores pueden complementar una dieta estrictamente carnívora. A pesar de que su hábito de almacenar carroña le permite sacarles el mayor partido a sus cacerías, en ocasiones también le puede traer algunos encuentros para nada agradables. El fresco olor a carne puede viajar hasta varios kilómetros en el gélido aire, llegando al muy sensible olfato de los lobos del Himalaya. Al tan pronto percibir lo que para ellos es un exquisito aroma, los canes emprenderán una marcha directa a los dominios del felino. Si bien contra un cánido, el leopardo de las nieves puede lograr imponerse, gracias a un cuerpo más robusto y unas afiladas garras capaces de propinar sanguinarios zarpazos, frente a toda una manada, el félido no puede hacer más que tratar de huir, preservando su vida. Los lobos, apoyándose en su irremontable superioridad numérica, pueden acorralar rápidamente al leopardo. La insuperable agilidad del félido le permite escapar ileso entre el terreno escarpado, viendo a lo lejos cómo los lobos se quedan con el fruto de su cacería. Otra de esas desafortunadas visitas que puede recibir el leopardo de las nieves es, precisamente, la incursión de uno de sus compañeros de especie. Con un temperamento altamente territorial, el felino no tolera el menor encuentro con uno de sus congéneres, por lo que acostumbra a delimitar y patrullar las fronteras de sus dominios con el objetivo de evitar invasores. Por medio del marcaje con orina y heces, así como zarpazos en árboles y rocas, el félido deja claras señales de advertencia en los límites de sus tierras, como una clara medida de disuasión hacia forasteros. Por supuesto, aunque en extremo intimidantes, estas señales de peligro no siempre son acatadas por los invasores, quienes, decididos a agrandar su territorio, están dispuestos a batirse en un sanguinario duelo donde sus potentes mordidas y afiladas garras serán usadas como armas para infligir el mayor dolor. Mientras estos blanquecinos felinos se baten en un duelo por la propiedad de las laderas rocosas del Everest, de vuelta a los bosques templados de hoja ancha y coníferas, una robusta bestia negra aparece entre la densa vegetación. El oso negro del Himalaya, una enorme criatura de hasta 200 kilogramos, es otra de esas especies que hace del hostil ecosistema del Everest su acogedor hogar. Aunque muy lejos de la cima, estableciéndose a no más de 4.000 metros, la mera existencia de este mamífero a tales altitudes es todo un desafío a la naturaleza. Su pelaje negro, muy denso y lanudo, es ideal para mantenerse abrigado en un entorno donde las temperaturas bajo cero son el día a día. En su pecho, este gigante ostenta una característica marca en forma de V de color blanco cremoso que lo hace destacar. Sus orejas redondeadas y anormalmente grandes sobresalen de su cabeza, así como un hocico de color claro contrasta con los tonos oscuros como la noche en el resto de su robusta corpulencia. Salvo en la temporada de reproducción, el oso negro acostumbra a pasar sus días en el bosque en completa soledad, sin más compañía que los frondosos árboles que colman esta zona de la montaña. Hablando de árboles, este mamífero muestra comportamientos tanto terrestres como arborícolas, no dudando en trepar a estos cuando la situación lo amerita, ya sea para descansar o escapar de depredadores. Gracias a unas largas garras de hasta 5 centímetros y unas patas musculosas, no hay árbol en todo este vasto bosque que se resista a las habilidades como escalador del mamífero. Asimismo, estas versátiles herramientas que lleva como garras les permite excavar en el suelo con una impresionante habilidad, logrando encontrar todo tipo de manjares en forma de raíces, bulbos y hasta frescos insectos. Pero la dieta del gigantesco oso negro del Himalaya no está ni cerca de restringirse a estos bocadillos.
Frutas, bayas, bellotas, hojas tiernas, miel, roedores, aves y hasta ciervos almizcleros pueden, de un momento a otro, ser devorados por este glotón. El oso negro es el perfecto ejemplo de una especie omnívora, simplemente devorando cualquier cosa que se atraviese en su camino, sin cuestionar siquiera qué es. Gracias a ser capaz de desplazarse con una agilidad envidiable tanto en el suelo como a través de los árboles, este astuto sobreviviente puede hurgar cada centímetro del bosque en búsqueda de vegetación. En sus paseos por el bosque, revuelve el suelo, levanta rocas y hasta arranca cortezas, tratando de hallar insectos, frutas o todo aquello que pueda saciar su estómago. Durante este tiempo de forrajeo, su agudo sentido del olfato juega un papel crucial, percibiendo hasta el más sutil de los aromas. En sus acrobáticos paseos sobre los árboles, el oso busca activamente frutas, nueces y hasta, ¿por qué no?, saquea nidos de aves o jugosas colmenas de abejas, devorando al instante tanto a los nutritivos insectos como su fresca miel. Cuando su hábitat atraviesa las temporadas más cálidas del año, el mamífero aprovecha de saciar al máximo su apetito, llegando a consumir hasta unos 15 kilogramos de alimento al día, entre insectos, frutas, carne y todo lo que encuentre a su paso. Contrario a la pequeña pica, que se resiste a hibernar, aun cuando las temperaturas azotan con toda su fuerza este ecosistema, el oso negro elige sumirse en un profundo sueño antes que tener que vivir en carne propia la austeridad invernal. Por esto, durante los días del verano, se dedica casi de forma exclusiva a formar una reserva corporal de grasa lo suficientemente robusta como para atravesar los angustiantes meses de inanición. Con el calendario avanzando cada vez más rápido y los días invernales a la vuelta de la esquina, el oso intensifica su búsqueda de alimento, explorando nuevas áreas de forrajeo y alternando esta tarea vital para su supervivencia con merecidos descansos, durmiendo entre espesos matorrales, en el suelo o incluso dentro de acogedores hoyos en los árboles. Si bien, antes de la estación cálida, el oso negro acostumbra a verse desnutrido. Tras haber sobrevivido a un crudo invierno, después de varios meses disfrutando de una abundancia sin precedentes, este gigante ha aumentado unas cuantas decenas de kilogramos. Esta gigantesca corpulencia, además de servir para almacenar ingentes cantidades de grasa que consumirá a lo largo del gélido invierno, es un método disuasorio contra los despiadados depredadores que podrían, en un delirio de grandeza, querer destripar al colosal oso negro. Si bien los osednos podrían verse amenazados por cazadores como manadas de lobos y solitarios leopardos de las nieves, considerando su copioso tamaño, los adultos no acostumbran a ser molestados por estos depredadores, prefiriendo evitar cualquier confrontación antes de iniciar un combate en el que podrían llevarse al menos un par de potentes heridas. Con el invierno poco a poco apoderándose del que en algún momento fue un acogedor hogar, el mamífero se ocupa de preparar su madriguera para soportar los embates de una larga estación bajo cero. Aquí, sus buenas destrezas como excavador sirven más que solo para hallar alimento, siendo capaz de darle forma a acogedores refugios, que le darán cobertura ante las bajas temperaturas y las despiadadas ventiscas. Así como puede encargarse personalmente de erigir su madriguera desde cero, en ocasiones el mamífero opta por preferir fisuras rocosas, hoyos en los árboles y hasta cuevas naturales, donde se resguarda de los embates del clima. Puesto que pasará hasta varios meses sumido en un sueño reparador, el oso cuida de que su lugar de descanso sea lo suficientemente cómodo, acondicionándolo con pequeñas ramas, hojas secas y hasta helechos para hacer una especie de cama. Parte de las reformas necesarias para soportar la crudeza invernal también está en reducir el tamaño de la entrada a la madriguera, empleando nieve o barro para aislarse lo más posible del exterior. Ya acobijado en su cómodo refugio, el oso negro poco a poco disminuye su metabolismo hasta caer en un profundo sueño del que despertará hasta meses después, cuando el invierno empiece a tambalearse y la primavera se abra paso.
Al tiempo que el oso negro del Himalaya se adentra en una profunda hibernación, en los límites del frondoso bosque alpino con las laderas rocosas, un llamativo cérvido busca desesperadamente siquiera el menor vestigio de alimento. Con un peso de hasta 18 kilogramos y una longitud de alrededor de 1 metro, el ciervo almizclero se alza como uno de esos ungulados que valientemente sobrevive frente a las exigentes condiciones de vida en el Everest. El ciervo almizclero se diferencia de los llamados ciervos verdaderos, al formar parte de la familia de los mosquidos, algo fácilmente notable en su distintiva apariencia. Un denso y áspero pelaje color marrón, a menudo con manchas más claras en cuello y garganta, le proporciona un excelente camuflaje dentro de su entorno rocoso, así como cuando surca los densos bosques. Sus patas traseras, notablemente más largas y musculosas que las delanteras, le dan un aspecto jorobado, así como lo dotan de una inigualable agilidad para transitar a través de terrenos rocosos, ya sea saltando o trepando sobre superficies empinadas. Contrario a los ciervos verdaderos, esta singular especie carece de las características cornamentas, teniendo en su lugar 2 largos colmillos superiores que sobresalen de su boca, llegando a medir hasta 10 centímetros. Sus largos caninos cumplen precisamente la función que ejercen las cornamentas en especies como alces y caribúes, es decir, fungir de armas cuando el derecho a copular con una fértil hembra está en juego. Si bien está adaptado a una vida esquiva, caminando sigilosamente entre el bosque, evitando a toda costa el contacto tanto con sus congéneres como con otras especies salvajes, cuando llega la temporada de reproducción, los machos se muestran ansiosos de recibir en sus dominios a esas hembras receptivas con el fin de copular como si no hubiera mañana. Mientras que la mayoría de especies salvajes ven en el cruento invierno una temporada hostil donde, en lugar de vivir, solo pueden sobrevivir, los ciervos almizcleros encuentran el momento perfecto del año para agrandar la familia, dando inicio a la época de apareamiento. Puesto que los territorios de los ciervos machos acostumbran a solaparse con los hábitats de varias hembras, la clave para garantizar el acceso a la cópula es resguardar los dominios ante machos invasores, así como incursionar en tierras ajenas donde se hallen ciervas receptivas. Al tan pronto un macho residente detecta la invasión de su territorio, se dirige rápidamente a sus fronteras, donde le hará frente al intruso. Previo al combate físico, en un intento de evitar los actos de violencia, los ciervos adoptan posturas intimidantes, irguiéndose para parecer más grandes, así como caminando lentamente cerca de su rival, mirándolo cuidadosamente. Estas posturas corporales pueden ser acompañadas de elaboradas vocalizaciones como silbidos y gemidos, en un intento de que el forastero renuncie a sus hostilidades. Durante una misma temporada de reproducción, un territorio puede ser disputado en múltiples ocasiones, ante lo que el macho residente deberá luchar encarnizadamente si desea conservar a las hembras dentro de sus dominios. Conforme los días pasan, las hembras poco a poco van entrando en celo, ante lo que serán estas quienes decidirán con qué macho desean copular. Por lo general, la calidad y el tamaño del territorio, así como la fortaleza física del ciervo, influirá en gran medida en la elección de la fértil hembra, quien será receptiva durante un periodo muy corto de tiempo. Tras solo unos pocos minutos, el coito se consuma, y la hembra fertilizada se va por donde vino, mientras que el macho se mantiene en su territorio, a la espera de nuevas ciervas receptivas con quien copular. En una misma temporada de reproducción, un mismo ciervo puede llegar a aparearse con hasta decenas de hembras, extendiendo su linaje a diestra y siniestra. No será hasta después de alrededor de unos 6 meses que se consumará el milagro de la vida, y un pequeño cervatillo abrirá sus ojos, viendo por primera vez el hostil Everest.
Pero para eso todavía falta mucho, y, después de una exhaustiva época de apareamiento en la que centró todos sus esfuerzos en la competencia por las hembras, el ciervo almizclero se dispone a saciar su poco exigente apetito, devorando principalmente hierbas, musgos y líquenes durante esos días donde el alimento no es especialmente abundante, mientras que, al llegar la época de derroche, prefiere ingerir frescas flores y otras plantas blandas. Mientras los machos se dedican a recuperar todo el peso perdido durante la temporada de apareamiento, la vida para las ciervas no suele ser tan sencilla, pues llevan sobre sus hombros la carga de cuidar a los terneros de la brama pasada, enseñándoles a hallar alimento, así como a ocultarse de los depredadores. Y precisamente, hablando de los voraces cazadores de estos ungulados, entre la espesa vegetación de los bosques alpinos se divisa la difusa sombra de un diminuto, pero a la vez muy astuto carnívoro. Si bien, con sus no más de 14 kilogramos y alrededor de 90 centímetros de longitud, el zorro rojo no representa la menor amenaza para los ciervos almizcleros adultos, los pequeños cervatillos no corren con la misma suerte, siendo una de las presas predilectas de estos escurridizos cazadores. Escabulléndose cuidadosamente por el bosque, el canino se acerca con un inigualable sigilo hacia la inocente cría, quien no sospecha que se encuentra en sus últimos instantes de vida. De un salto, así como aparece, el salvaje can desaparece, pero ahora con el pequeño ciervo almizclero entre los dientes. Pese a que su denso y espeso pelaje rojizo anaranjado pareciera revelar su posición, lo cierto es que éste le proporciona un avanzado camuflaje, perfecto para ocultarse antes de sus feroces arremetidas contra pequeños mamíferos, roedores, aves y, por supuesto, crías de ungulados. Aunque con sus avanzadas habilidades como cazador, el zorro rojo pareciera el prototipo perfecto de un innegociable carnívoro. De hecho, este astuto depredador no se limita a una dieta basada en carne, adoptando hábitos omnívoros, siendo capaz de devorar jugosos insectos, frutas, bayas, raíces, brotes, y claro, no teniendo la menor objeción a aprovecharse de una copiosa carcasa, volviéndose carroñero. Como buen depredador oportunista, este cánido se alimenta prácticamente de lo que sea que se tope en su camino. Gracias a unos muy agudos sentidos de la vista y el olfato, puede dar fácilmente con la ubicación de liebres, ratones, insectos, frutas frescas o tiernas raíces. Dado que el grueso de su dieta se conforma de pequeños roedores, el zorro rojo es todo un especialista en su cacería. Acechando con gran cautela entre la densa vegetación, el cánido utiliza la cubierta del terreno para garantizar el factor sorpresa en su ataque. Con un desprevenido roedor en su mira, el zorro se eleva en el aire y cae con las patas delanteras sobre su presa, en una técnica conocida como salto de ratón, en la que atrapa a sus indefensas presas con sus patas o su afinada mordida, ya sea que esté entre la hierba o bajo una gruesa capa de nieve. Para esos roedores que cometen el error de emitir el más silencioso chirrido cuando el zorro rojo se encuentra al acecho, ni siquiera su madriguera subterránea representa un refugio inexpugnable frente a las destrezas como cazador de este can. En tan solo unos segundos, este astuto depredador puede excavar hasta varios metros bajo tierra, asaltando las madrigueras de ratones, topillos y marmotas, dándoles una dolorosa muerte y llevándose una buena comida en el proceso. Ni siquiera presas en extremo ágiles como liebres son capaces de escapar de la letal mordida de este depredador, pues al ser capaz de correr a altas velocidades en ráfagas cortas, el zorro no dejará que una presa tan apetitosa se le escape. Pero no todo en la vida del zorro rojo es cazar e infligir temor a decenas de especies salvajes. Con el estómago lleno,
Este inteligente canino puede tomarse las cosas con algo de calma, pasando gran parte de su día descansando en cómodas guaridas, o hasta entre espesos matorrales. Al igual que el leopardo de las nieves, este mamífero también emplea su frondosa cola a modo de bufanda, acurrucándose en ella durante sus plácidos descansos y ganando unos cuantos grados adicionales de calor corporal. Hablando del feroz fantasma de la montaña, dejando de lado todos los actos de salvajismo que el zorro rojo llega a perpetrar sobre pequeños mamíferos y diminutos roedores, al ser un mesodepredador, en ocasiones debe presenciar cómo la cadena alimenticia se vuelve en su contra. Y aquí es cuando, precisamente, entran en escena cruentos depredadores como el leopardo de las nieves, osos negros, lobos del Himalaya y hasta aves rapaces. Por supuesto, para que estos carnívoros logren poner sus garras y temibles mordidas sobre el can, primero deberán encontrarlo. Su comportamiento altamente sigiloso es una de sus medidas de supervivencia para evitar caer en desgracia en la mira de uno de los regentes de la cadena alimenticia del Everest. Moviéndose con extrema cautela entre la vegetación, el zorro pasa completamente desapercibido, no dando siquiera la menor señal de su presencia. Si, en un giro de los acontecimientos, es detectado por un depredador de mayor tamaño, este can salvaje no acostumbra a querer demostrar su valentía, involucrándose en un combate que sí o sí terminará con su cadáver. En lugar de esto, al verse directamente amenazado, apoyándose en su envidiable agilidad, emprenderá una rápida huida a través del bosque, corriendo hasta a 50 kilómetros por hora, lejos de las garras de sus perseguidores. A menudo, su destino después de estas fugaces retiradas es una cómoda madriguera, donde se refugia tanto de las hostilidades climáticas de la intemperie como de los estragos provocados por los depredadores al verlo como una presa. Con el ingenioso zorro rojo refugiado en su acogedora madriguera en los estratos más bajos de la montaña, ascendiendo hasta los 7.500 metros de altitud, una majestuosa ave rapaz está más que acostumbrada a verlo todo desde las alturas. Con una envergadura de más de 3 metros y llegando a pesar hasta 8 kilogramos, el quebrantahuesos se convierte en un verdadero gigante alado de la montaña. Habitando en desolados acantilados escarpados, en las más extremas alturas, esta ave rapaz es probablemente una de las especies salvajes que vive a mayores altitudes en todo el planeta. Su plumaje llamativo, en tonos de gris oscuro y negro azulado en dorso y alas, y una parte inferior teñida en gradientes de crema a naranja intenso, hace que esta ave destaque entre un horizonte donde no se ven más que áridas rocas en varios kilómetros. Si bien el plumaje en las zonas de su tronco es realmente claro, su peculiar hábito de tomar baños de minerales, en charcos de óxido de hierro, le dan esta llamativa coloración naranja. En su cabeza, una máscara negra alrededor de los ojos se roba todas las miradas. Esta se extiende hacia abajo, formando un característico bigote de plumas rígidas que le da una apariencia barbuda. Su singular comportamiento de vivir a miles de metros de altura se justifica en unos muy particulares hábitos alimenticios. Y es que no por nada esta majestuosa ave es llamada quebrantahuesos. Volando desde imponentes alturas, este as de los cielos, con ayuda de una muy aguda vista, escanea cuidadosamente el suelo en búsqueda de algunos restos de un cadáver víctima de la agitada vida salvaje del Everest. Si bien, en ocasiones, no es necesario que vuele más de unos cientos de metros para dar con una potencial presa, durante los días de austeridad, el ave llega a surcar varios kilómetros, para lo que, en una muestra de su astucia, se deja llevar por las potentes corrientes de viento, lo que evita un gasto innecesario de energía. Al dar con la ubicación de una carcasa, el quebrantahuesos se abalanza inmediatamente sobre lo que, para él, es todo un festín. Al aterrizar se topa con que de lo que en su momento fue todo un gigantesco ungulado, ahora solo queda unos pocos huesos a medio comer, precisamente todo lo que necesita para saciar su apetito. El ave, sin pensarlo dos veces, toma uno de los huesos con su pico o garras y emprende vuelo nuevamente a las alturas, donde está a punto de demostrar todo su ingenio.
Ascendiendo a unos 50 metros de altura, el quebrantahuesos, haciendo honor a su nombre, deja caer la pieza ósea que llevaba consigo y en tan solo unos segundos, al caer sobre rocas afiladas o pedregales, ésta se rompe en varios trozos diminutos. De inmediato, tan solo unos segundos después, el ave aterriza en el lugar de la colisión, donde engulle los trozos de hueso enteros. Gracias a un sistema digestivo especializado, encabezado por un estómago en extremo ácido, esta ave es capaz de digerir huesos con una impactante facilidad. Pese a que los huesos representan hasta el 90% de su ingesta, al engullirlos, de hecho, el quebrantahuesos lo hace con la mera intención de consumir el nutritivo tuétano en su interior. Junto con los huesos y la médula dentro de estos, el ave acostumbra a ingerir fragmentos de carne y ligamentos adheridos, así como, en ocasiones, piel y lana de los cadáveres. Al dar con unos restos sustanciosos de carroña, este amo de las alturas llega a repetir este proceso innumerables veces, hasta que consigue saciar su descomunal apetito. En una misma sesión, el quebrantahuesos puede ingerir hasta 1 kilogramo de alimento. En ocasiones, cuando los restos del cadáver contienen huesos de menor tamaño, el también conocido como buitre barbudo se salta el paso de llevar su comida a las alturas y traga los huesos sin necesidad de triturarlos. Después de haber disfrutado de devorar una para nada ligera comida, el buitre regresa a su hogar en las alturas, donde pasa un tiempo considerable descansando sobre salientes rocosos y acantilados. Puesto que sus habilidades de vuelo son cruciales para su alimentación, este picudo dedica gran parte de su día a cuidar de su plumaje, acicalándolo lentamente y retirando cualquier resto de vegetación o carroña de él para mantenerlo en óptimas condiciones para el vuelo. Su hábito de restregarse en suelo y charcos ricos en óxidos de hierro, además, también podría aportar convenientes beneficios para el cuidado de su plumaje, llegando a eliminar parásitos y manteniendo la salud de las plumas. La coloración anaranjada rojiza que adquieren sus plumas también desempeña un importante rol en la vida social de estas aves, y es que en el complejo mundo de los quebrantahuesos, tonos más vibrantes en sus plumas significa una mayor vitalidad y fuerza, características asociadas a las aves más experimentadas y longevas. Los tonos brillantes en el plumaje también son considerados una señal de buena salud y genética entre las hembras, por lo que también representan una peculiar forma de garantizar el acceso a la cópula. A pesar de que, al habitar a miles de metros sobre las alturas, los quebrantahuesos presumen de carecer de depredadores naturales, desafortunadamente, la mayor amenaza a la supervivencia de estos buitres no es otra que la influencia humana en sus muy aislados ecosistemas. La utilización de cebos envenenados por ganaderos locales está causando graves estragos en las poblaciones de buitres barbudos, quienes, por accidente, caen en estas trampas, siendo víctimas de una muerte dolorosa. La utilización por parte de algunas culturas locales de las partes corporales de estas aves de presa es otra de esas prácticas que contribuyen con la decadencia de sus poblaciones. El panda rojo es otro de esos habitantes salvajes de las laderas del Everest que se encuentra cruelmente amenazado producto de la interferencia humana en lo que anteriormente era un ecosistema completamente virgen. La pérdida de su hábitat debido al auge de la deforestación está poco a poco arrasando con los bosques en las tierras bajas de este ecosistema de altura. Si bien la práctica de la deforestación a gran escala no está permitida en el Everest, el ascenso del turismo hace que cada vez se necesite construir más infraestructuras, así como se requiera de más recursos como leña. Ni siquiera el todopoderoso leopardo de las nieves escapa de las repercusiones de las actividades humanas en su inhóspito hábitat. Este glorioso felino, actualmente clasificado como especie vulnerable, se ve gravemente amenazado por peligros como el auge de la caza furtiva. Con el objetivo de vender su piel y huesos en el mercado negro, despiadados cazadores furtivos se dan la tarea de acechar a este félido, llegando a acabar con su vida, en un acto de salvajismo en toda regla.
Para el gigantesco yak salvaje, la historia es más de lo mismo. La amenaza de su hibridación con el yak doméstico, así como la caza ilegal y la competencia por el pasto con el ganado doméstico, hace de la supervivencia para este ungulado todo un desafío. Ni siquiera las indomables jaurías de lobos están exentas de ver comprometidas sus posibilidades de sobrevida ante un panorama muy poco alentador. Producto de la caza furtiva, así como de frecuentes conflictos con los ganaderos, estos canes hoy en día se encuentran con un futuro lleno de incertidumbre y una reducida población de no más de 400 ejemplares, lo que ubica a la especie en un peligro crítico de extinción. Pero no todo está perdido. En la actualidad se están llevando a cabo programas orientados a la preservación de estos canes, centrados en la reproducción en cautiverio, así como en la protección legal de la especie. A pesar de que los desafíos pueden ser cuantiosos, es un importante primer paso en un largo camino para lograr salvar a estas majestuosas criaturas de la extinción. Desde los descomunales yaks, pasando por el solitario leopardo de las nieves, hasta las diminutas picas, hoy en día las especies salvajes de Everest enfrentan numerosos desafíos originados de nuestra incursión en su aislado ecosistema, por lo que es nuestra completa responsabilidad impulsar medidas que preserven la invaluable vida salvaje del techo del mundo. ¿Has quedado impactado con los relatos de las criaturas silvestres del Monte Everest? Entonces déjanos tu like, así como no te olvides de comentar cuál ha sido tu especie preferida. Recuerda que, para mantenerte al día con nuestros siguientes estrenos, puedes suscribirte, así como darle clic a la campana de notificaciones. Si quieres que tus amigos también conozcan sobre las maravillas naturales que esconde la montaña más alta del mundo en sus picos y laderas, puedes compartir este video en tus redes sociales. Sin más, nos vemos en la próxima con más relatos de gélidos inviernos, sigilosos felinos y, por supuesto, historias de vidas salvajes.